Esta secuencia llega gracias a Entel Empresas, darte soluciones efectivas para despegar tu negocio. Una señal Power. Universidad Norbert Wiener, educación de clase mundial ahora en Lima Norte. Visítanos en Avenida El Pacífico 431, Independencia. Atrévete más, avanza más. Fierro Tradi S.A. Todo el acero que necesitas en un solo lugar. Visite tradisa.com.pe. Retomamos ampliación de noticias. Esta vez estamos desde el Centro de Convenciones de Lima, donde se desarrolla la segunda jornada de CADE. Como ya Fernando había anticipado, toca presentar a un invitado que va a participar, esta vez en su calidad de moderador de una mesa titulada Crecimiento Económico, que va a tener como expositores al exministro Luis Carranza, a Denise Miralles, actual ministra de Economía también. Estamos hablando del señor Gian Vázquez. Él es director del Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Instituto Cato en Estados Unidos, pero lo conocemos más, creo yo, porque lo leemos con mucha frecuencia en el diario El Comercio y también escribe para medios internacionales, tanto en Estados Unidos como América Latina. Bienvenido en principio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien, Fernando Carballo nos está escuchando en Lima, él está en la sede central de RPP. Fernando, para cualquier pregunta que quieras hacerle a Ian, yo quería empezar preguntándole el objetivo de la mesa y cuáles son los temas que se van a poner en agenda ahora, los retos que tiene el Perú, sobre todo en materia económica, pero que tendrán que discutirse durante la campaña electoral. Este va a ser un trabajo importante que tendrá que hacer el próximo gobierno. ¿Por dónde va, Ian, el mayor reto que tiene el Perú para recuperar esa senda de crecimiento, pero sobre todo de un crecimiento inclusivo, prosperidad? Bueno, estamos en un contexto internacional de incertidumbre en lo económico y muchos cambios geopolíticos. El Perú no puede hacer mucho para influir qué hace Estados Unidos o el resto del mundo, pero sí tiene control de su propio destino. Por lo tanto, el reto es un compromiso nuevamente desde mi punto de vista, con la libertad económica, esa ruta que tomó el Perú empezando en los años 90, que hizo que Perú esté desde entonces viviendo su mejor momento en la historia. Pero como que en los últimos 10 o 15 años se ha olvidado de la importancia de seguir apuntando hacia mayores niveles de libertad económica para poder mantener un alto crecimiento. Y hemos visto cómo ese crecimiento que era alto en la primera década de este siglo, ha bajado. Entonces, hay muchos retos para el Perú. Uno es la desregulación. El Perú sigue siendo un país con muy alta regulación. Compáralo a Canadá, compáralo a Alemania, y no tiene comparación. Sería buenísimo si el Perú llegara al nivel de Canadá, de desregular bastante. La ineficiencia del Estado, ¿no? Y del gasto público. Se gasta un montón, no se gasta un montón y todavía no se cumple lo que le corresponde al gobierno. O se gasta, pero no se gasta bien. No se gasta bien. Yo creo que parte de lo que está pasando es que el Estado está tratando de cumplir demasiadas cosas, pero no cumple sus funciones básicas como debe ser, porque está tratando de hacer demasiado. Y eso es algo que se ve en los países que tienen un Estado sobredimensionado, como sigue siendo el caso del Perú, ¿no? ¿Y cuáles son esas cosas que sí le corresponde al Estado? Bueno, el mantenimiento del orden institucional, el Estado de Derecho y la seguridad. Y está fracasando en esas áreas, ¿no? Y yo creo que el hecho de que ha caído en términos de libertad económica en los últimos años. Vamos a ver el índice de libertad económica que tiene el Fraser Institute de Canadá. Justo en los últimos años cayó desde el puesto 35 al puesto 51. Estamos hablando de Perú. Sí, el Perú. O sea, estoy hablando del Perú. Relativamente, ¿no? 20 puestos, sí, 20 posiciones. Relativamente, ¿no? Pero eso importa, estamos en un contexto internacional donde se compite. Ahora, es interesante para nuestros oyentes y televidentes que nos expliques, cuando hablas de libertad económica, ¿a qué nos referimos? Es una libertad, pero es una libertad regulada, es una libertad con responsabilidad.
al mismo tiempo, porque hay quienes dirían, bueno, pero en el Perú la informalidad está en el 70%, por lo tanto todo mundo tiene libertad para hacer lo que quiera, pero no se trata de ese tipo de libertad que podría ser más bien un libertinaje, sino es una libertad ordenada, donde el Estado cumple un papel particular justamente para acercar o para permitir oportunidades iguales para todos. Por ejemplo, el tema de las brechas. En los mejores años de crecimiento económico del Perú, lo que no se solucionó, lo que se le criticó al modelo y a la gestión peruana, es que el PBI crecía, pero que todavía teníamos brechas enormes, digamos, en infraestructura, servicios de educación pública, salud pública, etcétera. ¿Cómo entender esa libertad económica ordenada, institucional, con reglas claras de juego? Claro, toda libertad significa que uno tiene responsabilidad. Cuando yo hablo de libertad económica, estoy hablando de un ambiente en que la gente tiene la libertad de escoger. Y hay competencia y hay protección a la vida y a la propiedad privada. Cuando existen esas condiciones hay libertad económica. Claro, ¿seguridad jurídica? Seguridad jurídica es parte de eso, es el Estado de Derecho, ¿no? Ahora, el sector informal grande es un indicador de que no hay libertad económica por el peso del Estado, que hace inviable vivir siguiendo las reglas que solo las puede cumplir las élites peruanos. Eso es una brecha, pero es una brecha que indica que no hay suficiente libertad económica, y sabemos que en el Perú las regulaciones son muy pesadas. Por lo tanto, la libertad, cuando yo hablo de la libertad económica, me refiero a esas cosas, y justamente en el área de educación, en el área de infraestructura, en esas áreas que acabas de mencionar, son funciones que no está cumpliendo bien el Estado, y eso también es un problema. Mientras trata de hacer demasiado el Estado, no cumple lo que ha asumido. ¿Fernando? Sí, Jan Vázquez, buenos días. En el artículo que usted ha publicado el día de ayer en El Comercio, dice algo que nos ha naturalmente entusiasmado. El Perú, afirma usted, podría crecer a 7% anual, es decir, más del doble de la mediocre tasa que se prevé para este año. Y esto sería posible, dice usted, si volviera a comprometerse con la libertad. Pero afirma al mismo tiempo que hay tres factores que obstaculizan estas tasas de crecimiento. Un Estado sobredimensionado, sobre lo que ya nos ha dicho algo, una informalidad extensa, sabemos que estamos entre los récords del mundo como informalidad laboral, y finalmente un crimen descontrolado. Yo quisiera que nos diga una palabra, no ya sobre el Estado, sino sobre el tema de la informalidad y sobre el crimen, después de una breve pausa, por favor. RPP, presente en CADE Ejecutivos 2025. Son las 8:53, estamos conversando con Jan Vázquez, dirigente de uno de los centros de pensamiento más importantes de los Estados Unidos, el Instituto Cato, que podríamos llamar Instituto Catón en castellano, me parece, y nos ha entusiasmado con un artículo publicado en El Comercio de ayer, donde afirma que el Perú podría crecer con una tasa de 7% al año si es que se neutralizan tres problemas: el Estado sobredimensionado, la informalidad extensa y el crimen descontrolado. ¿Qué hacer, señor Vázquez, respecto a la informalidad y del crimen? Bueno, yo he puesto el 7% porque creo que sí se puede, si se apunta hacia la libertad económica. El Perú sí llegó a crecer en la primera década de este siglo a 7% o más por lo menos 4 años, así que no hay por qué el Perú no pueda volver a crecer a ese ritmo, pero se tiene que seguir liberalizando, abriendo la economía y dándole más libertad económica a las personas. Ahora bien, eso es del sector informal, es una consecuencia de la falta de libertad económica. Hay demasiadas regulaciones, hay una falta de reconocer la propiedad
de mucha gente, los negocios, todo ese tipo de cosas que hace que la productividad sea baja. Entonces, cuando uno incrementa la libertad económica, no solamente da para más crecimiento, no solamente reduce el tamaño del sector informal, pero puede hacer que el Estado se enfoque mejor en lo que le corresponde, como es la seguridad. Y eso, como hemos visto, está siendo desatendido. Yo además creo que la falta de libertad económica también debilita el Estado de Derecho, las reglas del juego, porque si tú tienes privilegios y regulaciones que aplican a unos y no a otros, por definición no es el trato igual ante la ley con todos, es favorecer a algunos hombres de negocio, a algunos trabajadores o sindicatos, y eso atenta contra el Estado de Derecho y se vuelve un juego en que la gente busca privilegios de los políticos, y eso va también en contra del crecimiento económico. Por lo tanto, para mí la libertad económica es clave para poder lograr que el Estado funcione mejor en muchas áreas y además para apoyar las libertades personales y civiles, porque a mayor libertad económica, mayores libertades personales, libertad de expresión, libertad de asociación, otras libertades, y eso hemos visto alrededor del mundo, es un patrón muy fuerte que se ve y que nos dice la evidencia empírica. Ahora, yo quería aprovechar que estamos en CADE, sobre todo para preguntarte también sobre el rol del sector privado. ¿Qué rol le corresponde al sector privado? Porque hemos visto últimamente que de pronto hoy se puede involucrar un poco más con el Estado, precisamente por lo que decías antes. El Estado está haciendo mucho. Hoy en el Perú y en otros países del continente se enfrenta un problema que ha venido creciendo en los últimos años, el del crimen organizado, y cómo el crimen organizado ha ido carcomiendo instituciones incluso, ¿no? Y a través de este carcomer obtiene un cierto poder de influencia en decisiones políticas, vamos. ¿Cómo debería ser la posición o cuál debería ser el papel del sector privado cuando enfrentamos problemas como este? Mira, las ideas importan y yo creo que el punto de vista de los empresarios importan. Deben apoyar esfuerzos contra la inseguridad, deben apoyar esfuerzos que favorecen la libertad económica y no privilegios o mercantilismo, ¿no? Esto fortalece la sociedad y debe haber un compromiso con esas metas que alguna vez hubo en el Perú, empezando en los años 90 y que llevó al Perú a ser uno de los casos de éxito de América Latina, pero como que se ha olvidado ese compromiso en el camino, y me parece que ahora, especialmente ante un contexto internacional incierto, pero hay algunas cosas favorables, por supuesto. El precio de los metales, por ejemplo. Por supuesto, se debe aprovechar de eso para poder avanzar en todas las metas que puede tener el empresariado dentro de un contexto de libre mercado. Hay una pregunta, Fernando, la última por mi parte, yo luego te dejo para la pregunta que quieras hacer tú, que le hicimos hace poco, que tuvimos la oportunidad de conversar con el señor Robinson, que ha sido premio Nobel en 2024, y le decíamos cuál fue la diferencia o por qué él elogia, por ejemplo, lo que ocurrió en Chile versus lo que pasa en Perú. Y él habla de la concertación, de la importancia que hubo en la generación y el cumplimiento de una agenda país, que es algo que hemos venido reclamando incluso de esos primeros años, ¿no? Cuando el mercado peruano empezó a abrirse y empezaron a cambiar las reglas de juego y empezó la bonanza económica en nuestro país. ¿Cómo hacer en una coyuntura electoral para que nuestros candidatos y la cantidad de partidos que tenemos hoy entiendan que tiene que haber una agenda de cumplimiento obligatorio? Esa es una gran pregunta que se está haciendo alrededor del mundo, no solamente acá. Se tuvo que hacer en el mismo Chile hace unos años y hemos visto, por ejemplo, que en Estados Unidos se eligió a un socialista en Nueva York ayer como alcalde, sí, mientras que tenemos un presidente que es un populista de derecha, hay que decirlo, que no cree en el libre mercado, cree en el proteccionismo, confía en la libre empresa en realidad.
Así que esa es la gran pregunta. Me gustaría poder darte una buena respuesta, pero lo único que puedo decir es que tenemos que promover nuestras ideas y convencer a la gente. O repetir la pregunta más para que otros nos la respondan. Y repetir la respuesta de los valores y los principios que importan. De acuerdo. Fernando. Sí, quería importunar al señor Jan Vázquez con un tema que no es de su especialidad, pero que lo menciona en el artículo del Comercio el día de ayer, que es el impacto que tiene la acción de las organizaciones criminales sobre nuestra economía y nuestras libertades. Naturalmente estamos, como usted sabe, en Lima bajo un estado de emergencia. ¿Qué idea tiene usted sobre lo que ha venido pasando en el Perú y la mejor manera de hacerle frente? Mira, eso también es una pregunta súper compleja. La actividad quizás más importante económica del país ahora es la minería, y buena parte de eso es informal y por lo tanto ilegal, y eso también está financiando por ser ilegal, por la estructura que se ha dado, mafias, está corrompiendo a la política, está comprando a políticos, está debilitando las instituciones. Creo que la solución tiene que ir a la raíz. Hay que defender la propiedad privada. Eso quiere decir que si hay invasiones, no se puede simplemente tolerar. Al mismo tiempo, probablemente se tiene que revisar cómo se hacen concesiones del subsuelo. Esos son temas súper complejos que además tienen que ver con la Constitución, y me parece que ahí debe haber un debate de fondo en el Perú, para poder resolver este problema que se ha agudizado sin duda por el alto precio del oro. De acuerdo, le agradecemos a Jan Vázquez que haya estado con nosotros, lo dejamos para que se prepare para poder moderar esta mesa, donde estará además la actual ministra de Economía, la señora Denise Miralles, y le agradecemos nuevamente haber abierto nuestro pensamiento y nuestro análisis, incorporando algunos conceptos interesantes. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Buenos días. Gracias. Gracias, Fernando. Hacemos una pausa, vamos a la pausa porque toca el gran